Hoy vamos a leer pues el escrito de nuestra hermana Emma Pérez, lo que ella escribió acerca del nuevo pacto. Ella dice: el nuevo pacto es el mensaje de la gracia de Cristo que vino en forma humana para salvarnos de la condenación eterna. Mateo 26, 28 dice así: porque esta es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Le leo un poquito acerca de la gracia, ya que estamos leyendo nada más que pequeñas porciones de cada uno. La gracia divina hacia la humanidad es un favor de Dios no merecido que provee salvación a través del regalo de su Hijo para que muriera en lugar de los pecadores. Y expone Efesios 1, 8 y 9, donde dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Así que anímese, motívese en escribir con sus propias palabras, que esa es la idea, con sus propias palabras, tratar de definir el concepto que tenemos del nuevo pacto. También les había dado otro reto, que es que usted le respondería a una persona que cuestiona la seguridad de la vida eterna o la salvación o el ser siempre ¿verdad? Preservados por el Señor. Esa es una doctrina que es cuestionada y me gustaría también saber cómo usted la defiende. Así que piensen en eso. Bueno, ya están todos en el capítulo 4 de Segunda de Corintios, los versículos 8 al 12. Pero antes de leerlo, permítanme esta introducción. Yo pienso que en estos días el Señor nos está llamando al servicio sacrificial, que la idea continúa persistiendo en los sermones, en los estudios, y vamos a repetirla hoy de nuevo. ¿Por qué? Porque cuando uno repite algo, eso es beneficioso para el aprendizaje. Una verdad, hasta que no se pone en práctica, no se ha aprendido. Y por eso insistimos en presentar esta idea. La idea es, ¿verdad?, que sabemos que el único sacrificio por nuestros pecados, por nuestra justificación, que acepta a Dios, es el de Jesucristo. Quiere decir, lo que nosotros hacemos por el Señor jamás va a poder comprar justificación. Eso lo sabemos, que es solo por Jesucristo. Él es el Cordero y mediante la ofrenda de su cuerpo ya Él hizo perfectos para siempre a los santificados. O sea, Hebreos 10, del 10 al 14. Pero recordemos que sacrificio es algo que una vez ha sido designado, dedicado especialmente a un objeto religioso, ya no puede ser reclamado. Esa es la idea del sacrificio. Entonces, lo que ha venido persistiendo es el llamado nuestro hacia presentarnos en sacrificio vivo delante del Señor, como ustedes saben que menciona Romanos 12, del 1 al 2. ¿Viste? Presentados en sacrificio vivo. Quiere decir, hay que vivir para Dios de manera tal que nosotros mismos no podamos reclamarnos. Miren eso. Fíjense, no es que otro haga la reclamación, sino que nosotros mismos no tengamos reclamos. Quiere decir, no veamos mal ni perdido lo que hacemos para el Señor o el tiempo que le dedicamos al Señor. Presentarse en sacrificio vivo, según Romanos 12, del 1 al 2, indica santificarnos, no conformarnos a este siglo, transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento y comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Espero que ustedes recuerden cómo les presenté hace poco. La realidad es en que hay personas
que se conforman con congregarse. En estos momentos, hoy estuvimos orando para que Dios avive los corazones de los que no se congregan. Quiere decir que el congregarse, wow, es un paso bueno. El ser fiel al Señor en venir al templo, eso es bueno. Pero hay quienes se conforman con eso. No, y así es que yo lo pongo, yo me imagino como una línea imaginaria, no cruzan, no son capaces de ir más allá y comenzar a involucrarse en servir al Señor. Recuerden que servir al Señor es al prójimo, a la iglesia, lo que usted haga para el Señor, hasta dar un vaso de agua, vaya. Ya eso es servir al Señor. O sea, de acuerdo a los dones y talentos, no cruzan esa línea de servicio, se conforman con congregarse y ser servidos. Se dice que de las congregaciones, solo por estadística, un 20% de los congregados cruzan la línea del servicio. Sin embargo, no es quedarse ahí tampoco. Yo les presenté otra línea más, que es la del sacrificio. Porque fíjense que hay personas que pudieran servir, pero servir cómodamente. Todo está bien, no importa, yo sirvo. Pero cuando ya se trata de pasar esa línea del sacrificio, quiere decir darnos de manera tal que no podamos reclamarnos, hacer cosas que ya nos incomodan un poquito, es un poquito más allá de lo que estoy acostumbrado a dar, etcétera. No todo el mundo está dispuesto. Entonces ven cómo se quedan entre congregado y servicio, pero no pasan al sacrificio. Y es lo que Pablo, por medio de su experiencia, de su vida, él va a exponer en estos versículos que vamos a leer y vamos a tratar de meditar en ellos. Versículos del 8 al 12. Dice así. Esto es recordando el estudio anterior donde hablamos del tesoro del Evangelio en vasos de barro por la excelencia del poder de Dios. Él dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Vamos a parar ahí un momentico. Dice, como diciendo, este vaso de barro, y ahora él va a hablar de una manera muy personal, porque es así como es el asunto, ¿no? Nuestra relación con el Señor es personal y cada uno vive las experiencias que el Señor le permite tener. Él dice, este vaso de barro que retiene ese glorioso tesoro del Evangelio, mientras esté en la tierra, o sea, mientras que esté en este mundo, en la carne, dice, está atribulado en todo, en apuros, perseguido, derribado. Dice que esto es completamente diferente al cristianismo que se vive en muchos lugares, cristianismo cómodo, especialmente en este país, como es la sociedad, se refleja en la iglesia, y en Estados Unidos la gente procura mucho la vida cómoda, no los puede sacar mucho de su ambiente, de su costumbre, porque ya no los resiste. Entonces eso se refleja también en la iglesia. No todos los cristianos están atribulados en todo, en apuros, perseguidos, derribados, pero aquí les explico. Por causa de Cristo, ese es el énfasis de Pablo. Por causa de Cristo. Yo sé que existen muchos motivos
que traen tribulación a nuestra vida, nos ponen en apuro, aparentan derribarnos, y son genuinos problemas físicos, problemas económicos, problemas familiares, de relaciones, etc. No es menos cierto también que todos estos problemas, cuando usted no los trata y los trata a tiempo, pueden llegar a influenciar a inclusive su vida espiritual, robarle el gozo, llevarlos a una tensión psicológica y de un estrés psicológico a una depresión. Y una persona cuando está en ese estado deprimida, lo menos que quiere es servir al Señor. Entonces hay que tratar con esos asuntos y problemas, son genuinos, son de esta tierra. ¿Okay? Nosotros tenemos nuestra mirada en el cielo, pero todavía estamos en la tierra. Hay que tratar con ellos. Pero aquí no se trata de ser atribulado porque me duele un callo, en apuro porque me metí en deuda, perseguido por los acreedores, derribado por los problemas de la vida que vienen súbitamente. A veces uno es víctima, otros los provocamos nosotros mismos. Fíjense, no se trata de eso. Son problemas genuinos, pero no es a lo que se está refiriendo Pablo. Pablo aquí se está refiriendo a ser atribulado, a estar en apuro, perseguido y derribado, pero por Cristo. Por Cristo. Eso es bueno aclararlo para que entendamos el énfasis de los versículos, porque sí, también en la palabra del Señor encontramos consejos, sabiduría para tratar los asuntos de la vida. Nos instan a orar unos por otros, a confiar en el Señor, a tener paz. Sin embargo, lo que aquí Pablo presenta es con relación cuando ya uno pasa esa línea del servicio al sacrificio, y como está en esa línea, ese espacio de sacrificio, está expuesto a todo esto. Fíjense que es como si fuera un combatiente que está, imagínense un boxeador, que lo tienen ahí acorralado en una esquina, está todo adolorido por los golpes, está acosado por su oponente, pero de alguna manera recobra fuerzas para seguir luchando. Yo no sé si a usted le pasa, hay veces uno está viendo alguna película de acción, donde usted ve que el protagonista, que supuestamente debe de ser el ganador, casi siempre lo presentan primero que le dan una clase de golpiza que lo dejan muerto. Lo dejan como derribado ahí, tirado en el piso. Y de buenas a primeras se levanta, acaba con el otro y ganó. Así como lo presentan. Bueno, así se sentía Pablo. Fíjense, él estaba en medio de esa lucha, porque él estaba como un misionero, llevando el evangelio, estableciendo iglesias. Y él estaba ahí luchando, mira, en la primera fila, directamente contra el enemigo. Y si no era Satanás, eran los mismos opositores de la iglesia, y cuando no eran los judíos, eran los líderes. El caso es que él se sentía así como arrinconado, acorralado por todas estas tribulaciones, pero de alguna manera él sacaba fuerzas y energía para levantarse y salir vencedor. ¿Por qué? Porque gracias a la excelencia del poder de Dios que nos hizo renacer espiritualmente mediante la fe, como la causa de su atribulación era Cristo, entonces el Espíritu sufre un contraste, es lo que él dice aquí, que él está sufriendo un contraste. Fíjense el versículo 9, o desde el principio, atribulado, no angustiado, en apuro, no desesperado, perseguido, no desamparado, derribado, no destruido. ¿Por qué? Por la excelencia del poder de Dios en él, que era quien lo ayudaba a mantenerse. O sea que por él mismo, él no hubiera podido salir vencedor de todo aquello que él tenía arriba. O sea, cuando él sentía duda de cómo obrar,
siempre encontraba un camino abierto. Cuando no sabía qué decir o qué hacer, o no tenía medios disponibles, él sabía que él no estaba solo y que Dios estaba con él. Vamos a leer un versículo que se encuentra en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. Primera de Corintios 10, versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Si ya nuestra mente está enfocada en lo que estamos hablando aquí, que es cuando ya a mí me toca sufrir por Cristo, a pesar de que vengan situaciones muy difíciles, yo sé que el Señor va a estar conmigo y el Señor me va a dar la salida. Un versículo más quiero que leamos en Hechos, capítulo 14. Que dice así, 21 y 22, Hechos 14, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. O sea que si hay la oportunidad, puede ser que tengamos que sufrir por Cristo y hay que estar dispuestos a hacerlo, porque es como entramos al reino de los cielos. Pablo no solamente era perseguido, acosado por sus enemigos, sino que literalmente lo habían agarrado y tirado al suelo. Aunque no lo mataron, Dios siempre lo liberaba. En Hechos 14, 19 aparece allí el episodio donde lo lapidaron, lo dejaron prácticamente dado por muerto. Y sin embargo, o sea que lo que él está hablando aquí, él lo vivió en carne propia. Literalmente le pasó que él lo derribaron, pero él se levantó con la fuerza del Señor. Volvamos a nuestro texto y veamos los próximos dos versículos. Segunda de Corintios 4. Así que ya entendemos que en estos versículos que Pablo está hablando aquí, aunque bien pudieran aplicarse a las diferentes tribulaciones y angustias y desesperos de la vida, él más bien se está refiriendo a las circunstancias de su ministerio. Que ahora por eso los versículos 10 y 11 dice, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Fíjense que los mismos versículos del 10 al 12, pero del capítulo 5 de Mateo, ahí aparece la bienaventuranza de Jesús cuando dice que somos tremendamente felices cuando por su causa somos vituperados y somos perseguidos. Quizás estos versículos en Estados Unidos, en lo que nos ha tocado vivir en nuestros tiempos, no los podamos comprender mucho. Pero cuando Pablo lo estaba diciendo, y aquellos primeros cristianos, ellos sí
entendieron estos versículos y sabían lo que era llevar en ellos la muerte de Jesús, porque ellos mismos estaban expuestos a muerte, a perder sus trabajos por ser cristianos, a sufrir cárcel, a morir. O sea que lo que está diciendo Pablo aquí es que el cristiano ilustra las aflicciones de Cristo. En ningún momento nos estamos comparando a Cristo, pero si Cristo está en nosotros, pues no podemos esperar menos. Es obvio que aquí no se trata de un cristiano nominal, alguien relativo al nombre, sino que es un cristiano que es maltratado, abandonado, infamado, despreciado, que padece y se expone a la muerte por causa de Cristo. Pero yo tengo una pregunta aquí. ¿Quiere decir que si no estoy sufriendo todo esto, soy un cristiano nominal? Claro que no. No es lo que estamos diciendo. Hay que recordar, Pablo está haciendo referencia a su persona, a su don de apóstol y a lo equivalente a su ministerio, a ser un misionero. No todos tenemos el llamado de Dios y este don específico, pero aquellos que sí lo tienen, lo ejercen bien, se van a ver familiarizados con estas palabras. ¿Por qué? Por las experiencias vividas, las circunstancias consecuentes que son relativas a su llamado. Eso no ha dejado de pasar. La persecución del primer siglo y lo que sufren los misioneros alrededor del mundo nunca ha dejado de acontecer. Siempre en algún lugar de este mundo, en este mismo momento, hay algún hermano nuestro, siervo del Señor, misionero, ministro, que esté sufriendo de esta manera por la causa de Cristo. Sin embargo, nosotros pensamos que aquí en Estados Unidos no tenemos perseguidores, pero sí los hay, y los hay bien fuerte. Y es los que nosotros tenemos que abrir nuestros ojos y darnos cuenta, porque nos puede perseguir precisamente en un país donde se goza de libertad de religión, ¿okay? Nos puede perseguir el libertinaje, las diversiones, las comodidades, el materialismo, el dinero. Los que viven en países comunistas o musulmanes, ellos tienen que resistir la persecución anticristiana. Vivimos en un país, entre comillas, cristiano. Hay tremenda libertad de religión. Nosotros no tenemos preocupación que vamos a salir de aquí y nos van a estar esperando con 4 fusiles allá afuera. Pero yo veo inclusive hasta más persecución, porque teniendo las oportunidades, entonces no servimos. No somos capaces de cruzar la línea del sacrificio. Entonces, si no somos capaces de cruzarla, es porque algo está persiguiendo mi alma y yo me estoy dejando dominar. Como es, sobre todo, recuerden, dinero, materialismo, comodidades, diversiones. Para mí, esa es una de las razones por la cual hay tanta apatía en el pueblo cristiano en nuestros días. O sea, hay cristianos que viven vidas cómodas, le dan al Señor lo que sobra, cuando pueden o quieren, y lo que puedan o quieran. Por eso he dicho anteriormente, sacrificio. Esa palabra es extraña hoy día. De esa palabra no se habla, ni se predica, ni se enseña. Que tenéis yo que salir de mi comodidad para hacer esto y aquello. No, de ninguna manera. O, que esta es otra de las cosas que sucede aquí, y hay que tener mucho cuidado, no vaya a ser que usted pase la línea del servicio, pero comience a servir al Señor de mala gana y murmurando. Porque esa es otra manera de no presentarse en sacrificio vivo delante del Señor. Hacen las cosas,
pero murmuran, se quejan de otros o se fijan si otros hacen o lo hacen de mala gana o de mala voluntad. Y todo el que hace las cosas de mala gana y de mala voluntad, todo le sale mal. Entonces, todo eso hay que tener en mente ante el llamado que el Señor nos está haciendo aquí y presentando tantos ejemplos de personas que sí tuvieron que dar su vida por Cristo. La verdad central de estos versículos es que a pesar que somos atribulados, muchas veces por causa de Cristo, vamos a ser guardados por el poder de Dios, que es quien siempre nos libera. En uno mismo somos debilidad absoluta, pero en Cristo vamos a poder soportar cualquier cosa. O sea, no sintamos temor al cruzar la línea del servicio. No lo pensemos dos veces cuando se nos pida algo que requiera entonces sacrificio. O sea, salir un poquito de la comodidad y servir. ¿Por qué? Porque no estamos solos, no es en nuestras propias fuerzas, sino en la excelencia del poder de Dios. Entonces, cada cual en el área de servicio que Dios le ha puesto según el don recibido del Señor. Como dije anteriormente, no todos podemos ser misioneros, no todos vamos a vivir las experiencias que vivió Pablo y otros, pero sí quiero que se cultive esta idea de servir sacrificialmente. O sea, que se cultive esa idea y la tengamos presente siempre antes de precipitarnos a decir un no puedo o murmurar. Entonces, recordar que es esta idea. Yo tengo aquí un poema muy bonito que se titula Sé lo mejor. Dice: si no puede ser pino alto y robusto, que en la cumbre se baña de esplendor, no te aflijas por ello. Sé un arbusto, pero entre los arbustos sé el mejor. Dice: si eres césped tan solo en la pradera, embellece el camino con tus flores. Y si tan solo un pececillo fueras, sé el encanto del lago donde mores. No podemos ser todos capitanes. Si nadie es tropa, el esfuerzo es vano. No tan solo hay lugar para titanes. Tenemos obra al extender la mano. Si no fueres camino, sé vereda. Sé una estrella si no fueras sol. No es de grande la gloria verdadera. Cualquier cosa que seas, sé lo mejor. Quiero terminar. Yo tenía 2 ilustraciones aquí, pero una de ellas ya la dijeron porque yo iba a hablar de la fidelidad de Policarpo. Así, Señor, que menciona ahí Apocalipsis 2:10. Pero ya que la hermana estuvo trayendo eso en nuestro devocional, quiero presentarles lo que está sucediendo en Kenia, África. Dice que allá hay una organización terrorista llamada Mau Mau. Su jefe se llama Jomo Kenyatta. Es comunista, por ende anticristiano. ¿Sabe a qué se dedican? A incendiar templos, a martirizar y asesinar cristianos. A pesar de esta amenaza, los cristianos de Kenia se mantienen fieles. Cada vez que hay culto, los templos se repletan. Se exponen a esta organización, dice, caminando kilómetros y kilómetros para asistir a los cultos. Se dice que un jefe nativo llamado Juan Waruhin reunió a 30,000 compatriotas para advertirles de esta organización y optaron por un lema: no tendremos dioses ajenos delante de nosotros. Al poco tiempo Juan fue asesinado. Dice que su hijo continúa su labor, la labor de su padre, pero predicando en un campo de detención donde están los peores criminales Mau Mau.
En 9 meses ganó 270 de estos hombres para Cristo. La oración de los cristianos de Kenia es: no nos libres del peligro, sino ayúdanos a permanecer fieles. Se parece mucho a los cristianos de Estados Unidos, ¿verdad? Okay. No querramos ir ahora a África o al Medio Oriente a dar la vida por Cristo. Frenen, porque yo sé que ya muchos iban a empezar a comprar los tickets de avión. No. Jesús dijo: en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Comienza con esta obra, en esta congregación, en este lugar de Cape Coral. Comienza. Si el Señor después quiere llevarnos, como dice, a otras dimensiones, Él nos llevará, pero comienza aquí. Comienza a cruzar esa línea del servicio al sacrificio, aunque conlleve incomodidades. ¿Por qué? ¿Por qué podemos cruzarlas? Porque contamos con la excelencia del poder de Dios. Que el Señor les bendiga, hermano.